Antes que nada, esto no será un video con un discurso motivacional. Aquí vamos a hablar con datos reales sobre las bases del poder y cómo afectan tus relaciones. Cómo controlarlo marcará la diferencia en tus relaciones, en tus negocios y en el éxito que tengas en la vida. Este video no es para las personas que se creen santos. Hablaremos de una realidad objetiva y de la evolución del comportamiento que a la gran mayoría le cuesta aceptar. Y si eso te incomoda, es exactamente por eso que necesitas verlo hasta el final. Hay algo que la mayoría de las personas no entiende, y es que el poder no empieza en los demás. Empieza en ti, no en lo que tienes, no en tu estatus, ni siquiera en tu apariencia. El verdadero poder comienza en algo mucho más invisible, en tu capacidad de entender la naturaleza humana, porque aunque queramos creer lo contrario, no somos tan racionales como pensamos. Somos emocionales, somos impulsivos y vivimos reaccionando constantemente a lo que sentimos, no a lo que es lógico. Y ahí es donde comienza todo. La seducción, por ejemplo, no es lo que la mayoría cree, no es manipulación barata, no es decir frases correctas, no es apariencia física, es, en esencia, una forma sofisticada de poder, una forma en la que no obligas a nadie, pero logras que quieran acercarse a ti. Y eso solo ocurre cuando entiendes algo clave. La mayoría de las personas vive encerrada en sí misma, pensando, ¿le gusto? ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Qué estará pensando de mí? Ese enfoque destruye cualquier posibilidad de conexión real. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de mirarte a ti y empiezas a observar al otro. Un buen seductor no impresiona, percibe, escucha, detecta lo que nadie más ve, porque todas las personas tienen vacíos, necesidades no expresadas, deseos ocultos, inseguridades que no muestran, y cuando alguien llega y, sin decirlo directamente, responde a eso, se vuelve magnético. Eso es seducción, pero también es poder, porque el poder no es dominar, es influir sin que se note, es entender cómo funcionan las personas y moverte en ese sistema con inteligencia. Ahora bien, aquí hay algo incómodo que necesitas aceptar. Todos jugamos juegos de poder. Todos. Incluso las figuras más admiradas de la historia. Personas como Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr. no solo tenían ideales, tenían estrategia. Sabían exactamente cómo generar impacto emocional, cómo mover masas, cómo posicionarse. No eran manipuladores en el sentido negativo, pero entendían profundamente cómo reaccionan las personas. Y tú también deberías entenderlo, porque si no juegas el juego, lo juegan contigo. Ahora, el problema no es el poder, el problema es la ignorancia sobre él. Muchas personas creen que son buenas, transparentes, auténticas, pero en realidad simplemente no ven lo que está pasando, no ven las dinámicas, no ven las intenciones, no ven los juegos invisibles, y eso las vuelve vulnerables. Por eso, el primer paso real hacia el poder es brutalmente honesto, reconocer tu propia naturaleza, aceptar que tienes ego, que tienes impulsos, que puedes ser irracional, porque solo cuando lo ves, puedes controlarlo. Si crees que estás por encima de eso, ya perdiste. Ahora, hablemos de algo que destruye completamente la seducción, el antiseductor. Y aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. El antiseductor no es alguien feo o sin habilidades sociales. Es alguien que genera rechazo emocional. ¿Cómo? Muy simple. Juzgando, corrigiendo, mostrando superioridad. La seducción necesita espacio, ligereza, juego. Pero cuando alguien moraliza constantemente, mata toda la energía. Otro error brutal es la falta de generosidad. Y no hablo de dinero, hablo de energía, de atención, de intención. Cuando alguien es cerrado, calculador, distante, comunica escasez y la escasez repele. La seducción, en cambio, es abundancia. Es dar sin parecer que estás dando. Es hacer sentir al otro importante, sin decirlo explícitamente. Ahora, hay una línea muy fina que debes entender. Vulnerabilidad versus inseguridad. La vulnerabilidad atrae, porque abre, porque humaniza, porque conecta.
La inseguridad hace lo contrario, porque es ego disfrazado. Es estar tan metido en tu propia cabeza que no puedes ver al otro, y eso genera incomodidad inmediata. Por eso la confianza real no se puede fingir. Puedes intentar actuar seguro, pero el cuerpo siempre revela la verdad. El lenguaje corporal no miente. Nunca. Durante miles de años los humanos se comunicaron sin palabras, y esa capacidad sigue ahí, en cómo miras, en cómo te mueves, en cómo ocupas el espacio. Una sonrisa falsa se nota, un tono nervioso se siente, una postura insegura se percibe, y lo más importante, no puedes controlar todo eso conscientemente. La solución no es actuar diferente, es ser diferente internamente, porque cuando realmente te sientes seguro, todo tu cuerpo lo comunica sin esfuerzo. Y aquí es donde todo se conecta con algo más profundo, la maestría, porque la verdadera confianza no viene de pensar positivo, viene de tener una base real, habilidades, experiencia, dominio. Cuando has hecho algo cientos, miles de veces, tu cerebro cambia, crea conexiones, automatiza procesos, te permite actuar sin pensar, y ahí es donde nace la verdadera seguridad. Personas como Lionel Messi no piensan cada movimiento, simplemente fluyen, pero ese nivel no es casualidad, es repetición, es tiempo, es profundidad, y ese es el gran problema actual, la obsesión con lo inmediato, resultados rápidos, validación instantánea, éxito sin proceso, pero la realidad es otra. Todo lo que vale la pena toma tiempo. Y si no desarrollas esa paciencia, nunca vas a construir algo sólido, ni en habilidades, ni en relaciones, ni en poder. Porque el poder real no es momentáneo, es acumulativo, se construye en silencio, con disciplina, con enfoque, y con algo que casi nadie tiene hoy, capacidad de observar. La mayoría entra a un entorno queriendo destacar, pero los que realmente entienden, primero observan cómo funcionan las cosas, quién tiene influencia, qué se valora realmente. Absorben, aprenden, se adaptan y luego actúan. Eso es inteligencia social. Ahora, todo esto suena estratégico, pero hay una lección aún más profunda. Porque puedes entender el poder, la seducción, la maestría, pero la vida tiene una forma de recordarte algo. Nada está garantizado. Puedes perderlo todo, tu cuerpo, tu capacidad, tu rutina. Y cuando eso pasa, todo cambia. Ahí entiendes que el poder más grande no es controlar a otros, es adaptarte, aceptar lo que no puedes cambiar y trabajar con lo que tienes. Ese es el nivel más alto y desde ahí todo lo demás se vuelve más claro. Ya no buscas impresionar, no buscas controlar, no buscas validación, buscas construir, aprender, vivir con intención. Y cuando haces eso, sin darte cuenta, te vuelves alguien magnético, porque el verdadero poder nunca se ve forzado, se siente. Hay una ilusión peligrosa que muchas personas adoptan, creer que el poder está afuera, en el dinero, en la posición, en la validación de otros. Pero si observas con atención, verás personas con estatus, con influencia, que no pueden controlar ni sus emociones, se enojan fácilmente, reaccionan impulsivamente, se dejan llevar por el ego, y eso es debilidad. Porque el verdadero poder no se demuestra cuando todo va bien, se revela cuando pierdes el control, y aún así, eliges no reaccionar. Ahí comienza el dominio, controlarte cuando quieres hablar y decides callar, cuando quieres responder con ira y eliges observar, cuando quieres imponerte y decides esperar. Eso no es debilidad, es estrategia, porque cada reacción innecesaria es información que entregas, y en el juego del poder, la información es ventaja. Por eso, una de las habilidades más subestimadas es el silencio. El silencio no solo protege, también genera. Genera misterio, genera tensión, genera atención. Cuando no dices todo, los demás intentan llenar el vacío, proyectan, interpretan, se inquietan y sin darte cuenta, estás controlando el ritmo de la interacción. Eso es poder sutil. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has arruinado una situación
por decir más de lo necesario, explicar de más, justificarte, intentar convencer. Eso debilita tu posición, porque muestra necesidad. Y la necesidad es una de las señales más claras de bajo poder. El que tiene control no necesita demostrarlo. Y aquí entramos en algo clave, la percepción. No importa solo quién eres, importa cómo eres percibido. Puedes ser inteligente, pero si no lo comunicas bien, nadie lo nota. Puedes tener valor, pero si no proyectas seguridad, nadie lo respeta. Vivimos en un mundo donde la imagen influye, no porque sea ideal, sino porque es humano. Juzgamos rápido, interpretamos señales, sacamos conclusiones en segundos, y eso significa que tu presencia comunica antes que tus palabras. Cómo entras a un lugar, cómo miras, cómo te mueves, todo habla, y la mayoría no es consciente de eso. Pero aquí hay algo aún más importante. No se trata de construir una máscara falsa, se trata de alinear tu interior con tu exterior. Porque si intentas fingir constantemente, eventualmente se rompe. La congruencia es lo que genera impacto real. Cuando lo que eres y lo que proyectas están alineados, no necesitas esforzarte. Se siente natural y los demás lo perciben. Ahora, volvamos a la seducción, pero desde un ángulo más profundo. La mayoría piensa que seducir es atraer, pero en realidad es despertar emociones. Y para despertar emociones, primero debes entenderlas. Las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste, pero recuerdan cómo se sintieron contigo. Si alguien se siente visto, escuchado, comprendido, tu presencia se vuelve significativa. Pero si se siente juzgado, ignorado, incómodo, te olvida rápidamente. Por eso, la seducción no es un acto puntual, es una experiencia. Es lo que la otra persona vive cuando está contigo. Y aquí hay un detalle que casi nadie considera: la tensión. La atracción necesita tensión. No todo debe ser obvio, no todo debe ser inmediato. Lo fácil aburre, lo predecible pierde valor. El interés crece en la incertidumbre. Cuando no está todo resuelto, cuando hay algo por descubrir, cuando no eres completamente accesible, ahí se activa el deseo. Pero esto requiere control, porque si te entregas demasiado rápido, eliminas el proceso y sin proceso no hay conexión real. Ahora llevemos esto a otro nivel. La vida como un proceso de construcción. Muchos quieren resultados, pero evitan el camino. Quieren reconocimiento, sin desarrollo. Quieren influencia, sin profundidad. Pero eso no se sostiene, porque cuando llega el momento de actuar, no hay base. Por eso, la maestría es inevitable. No importa si hablas de seducción, poder, negocios o arte. Sin habilidad real, todo es superficial. Y lo superficial eventualmente se rompe. La maestría, en cambio, te da libertad. Libertad para crear, para adaptarte, para moverte con seguridad. Y eso cambia completamente tu posición en el mundo, porque ya no dependes tanto de la aprobación externa. Tienes algo propio. Y eso se siente. Ahora hay algo que debes entender. El camino hacia eso no es cómodo. Es repetitivo, es frustrante, es lento. Pero ahí está la diferencia. La mayoría abandona. Los que continúan se transforman. Y esa transformación es lo que genera poder real, no inmediato, no visible al principio, pero sólido. Y cuando todo eso se integra, ocurre algo interesante. Dejas de perseguir y empiezas a atraer, no porque lo intentes, sino porque te conviertes en alguien que naturalmente genera interés. Y ahí es donde todo encaja. El poder, la seducción, la maestría, no como herramientas separadas, sino como partes de una misma evolución. Hay algo que empieza a volverse evidente cuando conectas todas estas ideas. Y es que nada de esto es superficial. No se trata de gustarle a alguien. No se trata de tener poder sobre otros. Se trata de comprender cómo funciona la realidad humana. Gran parte de lo que hoy entendemos sobre seducción y poder, y que ha sido profundamente estudiado por autores como Robert Greene, apunta a una misma dirección. Las personas no responden a lo lógico, responden a lo emocional. Y aunque esto parezca obvio, muy pocos lo aplican. Siguen intentando convencer cuando deberían conectar.
Siguen intentando destacar cuando deberían observar. Siguen intentando controlar cuando deberían entender. Y ahí es donde pierden. Porque el juego nunca fue externo, siempre fue interno. Tu capacidad de leer el entorno, tu capacidad de regularte, tu capacidad de adaptarte sin perder tu centro. Eso es lo que define tu nivel. Ahora, hay algo más profundo aún, algo que separa a quienes entienden esto superficialmente, de quienes realmente lo dominan. La intención, porque puedes aplicar todas las técnicas, pero si tu intención es débil, se nota. Si buscas validación, se siente. Si buscas aprobación, se percibe. Y eso rompe todo. En cambio, cuando tu intención es clara, cuando no necesitas que algo ocurra para sentirte completo, tu presencia cambia, se vuelve más ligera, más segura, más atractiva. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que deben hacer más, pero en realidad deben necesitar menos. Menos validación, menos control, menos urgencia. Porque la urgencia rompe la seducción. La urgencia comunica escasez. Y la escasez reduce tu valor percibido. En cambio, la calma, la paciencia, la capacidad de dejar que las cosas se desarrollen, eso eleva tu posición. Y no es algo que se pueda fingir fácilmente, porque, como se ha demostrado una y otra vez en estudios de comportamiento humano y en el análisis histórico que sustenta obras como las de Robert Greene, el ser humano es extraordinariamente sensible a lo incongruente. Puede que no lo entienda racionalmente, pero lo siente. Por eso, la congruencia vuelve a aparecer como eje central. No puedes construir poder real sobre una base falsa. Eventualmente se rompe, y esto nos lleva a una de las ideas más importantes de todas. El poder sin control interno es autodestructivo. Puedes lograr influencia, puedes atraer personas, puedes generar impacto, pero si no puedes manejarlo, te consume. Por eso, el desarrollo personal no es opcional en este camino, no como algo superficial, sino como disciplina interna. Observarte, corregirte, ajustarte constantemente. Porque el mayor error es creer que ya entiendes, cuando en realidad esto es un proceso continuo. Ahora, hay algo más que rara vez se menciona, pero que cambia completamente la perspectiva: el tiempo. La mayoría de las personas vive como si tuviera tiempo infinito. Pospone, evita, duda. Pero la realidad es otra. El tiempo es limitado, el cuerpo es limitado, la energía es limitada. Y esto no es una idea teórica. Es algo que se vuelve brutalmente claro en momentos extremos, como los que han marcado profundamente la vida de Robert Greene y que transformaron su forma de entender el poder. Cuando pierdes capacidades, cuando tu cuerpo deja de responder como antes, todo se redefine y entiendes algo esencial. El verdadero poder no es acumular, es valorar. Valorar lo que tienes ahora, valorar lo que puedes hacer hoy, valorar lo que aún puedes construir, porque eso también es parte del juego. No solo saber influir en otros, sino saber vivir contigo mismo. Y cuando integras todo esto, ocurre una transformación silenciosa. Ya no buscas dominar, buscas comprender, ya no buscas impresionar, buscas expresar. Ya no buscas controlar cada resultado, buscas moverte con inteligencia dentro de lo incierto. Y ahí, sin forzarlo, empiezas a destacar. No porque lo intentes, sino porque te has convertido en alguien difícil de ignorar. Alguien que entiende, alguien que observa, alguien que actúa con intención. Y en un mundo donde la mayoría reacciona, eso ya es una ventaja enorme, porque el poder real no es visible al principio, se construye en silencio, se refuerza con el tiempo, se manifiesta en momentos clave, y cuando aparece no necesita explicación, se siente. Al final, la seducción no es sobre atraer, el poder no es sobre dominar, ambos son consecuencias de algo mucho más profundo: tu nivel de conciencia, tu nivel de control y tu capacidad de entender lo que otros aún no ven. Porque en un mundo lleno de ruido, el que realmente observa siempre lleva ventaja.